En consonancia con las fechas que venimos padeciendo, hoy vamos a hablar del tiempo medido, tema que, como recordaréis, ya el pasado viernes surgió durante la charla sobre las Navidades. El grado de arbitrariedad de la medición del tiempo debe ser idéntico al de la necesidad de medirlo por parte de sus medidores, y entre sus posibles utilidades, la más flagrante se me aparece como la de mantener la ilusión de que, llegando un año nuevo, pueda ocurrir algo nuevo. Ilusión esta que se mantiene contra la obstinada evidencia de que los años, como ya están hechos, lo están de un modo idéntico. Para profundizar en esta y otras posibles utilidades de esa medición del tiempo, contamos, como de costumbre, con vuestra ayuda y con la de Agustín García Calvo, que hoy nos acompaña desde Salamanca. Los teléfonos que podéis utilizar son los de costumbre, el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, y buenos días los demás. Sí, vamos a aprovechar esta especie de orgía del tiempo que es el fin de año y la pretensión de comienzo de un año nuevo. Cedemos en esto a esta institución del calendario. Lo mismo que otros aprovechan estas fechas para exacerbar, ratificar y hacer más feroz la ilusión del tiempo, también, ¿qué vamos a hacerle? Nosotros aprovecharemos la fecha para intentar combatir un poco esa ilusión, una ilusión muy importante, muy real, tal vez la más real de todas las ilusiones. Es el tema político por excelencia, aunque no lo parezca, porque tiempo es esa cosa en la que la vida se nos convierte para que pueda manejarse desde arriba, para que Estado y capital puedan manejarla, de manera que como puede haber tema más político que el tratar de esa cosa en la que la vida está convertida, esa especie de ilusión real que es lo que se nos vende. Voy a, como el tema tal vez resulte un poco más difícil, por lo menos difícil para formular así con cierta claridad y en breve, de lo que son nuestros temas corrientes y más consabidos, voy a utilizarte, Javier, si te parece, mientras llaman los primeros oyentes, para que tú me vayas diciendo las cosas que no se entienden bien en las formulaciones que haga y trate de corregir un poco. Vamos a ver. Bueno, hay por un lado, para el establecimiento de esta ilusión, hay una igualación. Se nos hace creer que eso que se llama pasado y eso que se llama futuro son cosas del mismo orden, de tal manera que es como si se les pintara, como se les pinta, en una línea, de tal forma que hay un puntito por ahí, al cual se le pretende cargar con el trabajo imposible de representar esa cosa a la que se llama presente, y luego a un lado y a otro, de una manera homogénea, parece que están pasado y futuro. Esta igualación no es una igualación, no es un signo igual que corra de una manera indiferente en un sentido y en otro. Hay que decir con más precisión que es el pasado, nuestro pasado, el que se iguala con nuestro futuro. No sé, ¿qué tal va eso? Bueno, pues no sé si no sonará, suena así como un poco raro. El modo exacto en que lo has dicho, que el pasado es el que iguala al futuro. No, que queda asimilado al futuro. Queda asimilado al futuro. No estaba dicho de una manera muy clara. Es igual, como espero que se vea en este rato de conversación, es en el sentido de que es nuestro pasado, que se supone que antes no era homogéneo con eso que se llama futuro, es nuestro pasado al que se le hace ser homogéneo, al que se le hace ser una cosa igual que el futuro.
Ya. ¿Y esta igualdad en qué radicaría? Bueno, pues la imagen de la línea lo representa bastante bien. Son como si fueran la misma cosa para adelante y para atrás. La misma cosa para adelante y para atrás, la misma cosa para la izquierda y para la derecha, con una separación tan trivial como la que puede separar la mano izquierda de la mano derecha, que las dos son manos, es decir, que son cosas del mismo orden. Uh-huh. Este es un principio de esta mentira fundamental sobre la que vivimos. Desde luego creo que se aclarará un poco más, pero dime si la formulación por ahora te parece un poco demasiado abstrusa o algo. Bueno, yo creo que se puede seguir. Se puede seguir un poco. Sí. Es importante hacer notar ahora que una vez que se nos ha hecho creer que eso que se llama pasado y eso que se llama futuro son cosas del mismo orden, solo que una a la izquierda y otra a la derecha, en ese momento tenemos ya establecida otra igualación más fundamental, que es la igualación del tiempo con el espacio. Sí. Porque naturalmente una vez que ya se nos ha metido en la cabeza la idea de la línea y tiene su tramo izquierdo y su tramo derecho, en realidad este tiempo ya se está literalmente convirtiendo en un espacio. De forma que aquí tampoco la igualdad es una igualdad que corra en sentido indiferente. Es el tiempo el que queda asimilado al espacio. El espacio, que es el sitio por excelencia de nuestro conocimiento real, y nuestro conocimiento ideal, es el sitio donde están los triángulos y donde están los círculos. El espacio es algo que invade, domina, incorpora dentro de sí esa otra cosa a la que se llama tiempo, y que antes no tenía por qué ser nada parecido, a lo mejor no tenía nada que ver incluso. Sí. Bueno, a mí se me aparece, después de que se me aparece como claro. De hecho, estaba repasando ahora las formulaciones de tiempo que conocemos. Pareciera que todas hablaran del espacio, en definitiva. Me avisan que tenemos una llamada. Bueno, si te parece. Sí, tal vez. ¿O preferías? Vamos a hacer esperar, pero tres cuartos de minuto, si puede. Sí. Y remato un poco la presentación. Sí, como has recordado ahora, desde luego la ciencia misma, la ciencia especialmente a través de su vulgarización, la física vulgarizada, no hace sino ratificar esta asimilación, hacernos creer que en efecto el tiempo es a tal punto espacio que en la ciencia ficción, pero esto es una simple deducción bastante legítima de lo que hace la ciencia seria, en la ciencia ficción se pueden los bólidos poner a correr por el tiempo como si el tiempo fuera una carretera, es decir, literalmente un espacio. Y de esto es innegable que están llenas las cabezas de nuestros oyentes, porque para eso está la vulgarización de la ciencia y los medios de formación de masas. Interrumpamos para oír a nuestro primer oyente. Sí. Hola. ¿Sí? Adelante. Sí. Hola, buenos días. Bueno, primeramente quería poner el tiempo de ahora, el tiempo de la alegría, se puede decir. Este tiempo que nos han hecho creer que es el tiempo de la alegría. Ahí tenemos la prueba de mañana, final de año. Que todo el mundo, o la mayoría, lo está esperando con gran alegría para celebrarlo, pues con esas bebidas, con esas uvas, que para unos serán las uvas dulces y para otros serán las uvas de la ira. El tiempo de este año, el tiempo de este año que se presenta, para unos un año gris, un año sin esperanza. Igual como nos están vendiendo también esas nubes color de rosa, se puede decir, de la lotería. Las loterías que todo el mundo espera en este tiempo, que le caiga algo para salir de ese pozo de pobreza también. Por último, si me lo permite, poner el tiempo de los paraísos perdidos para uno y el tiempo de los paraísos encontrados para otro. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, aprovecho de las cosas sensatas
que ha dicho nuestro oyente. Aprovecho sobre todo eso de que todo el mundo espera con alegría que llegue la noche de mañana. Es decir, que aunque en la imaginería de fin de año hay siempre un viejo que va a morir inmediatamente y un niñito que va a nacer, y parece que por un lado estaría lo fúnebre y por otro lo gozoso. Sin embargo, lo cierto es que en conjunto, por encima de esta antítesis, se supone que el fin de año, el que un año acabe y empiece otro, es un motivo de regocijo que se celebra con las uvas y con todo lo demás. Esto es bastante revelador. Se ve que no se trata tanto de que haya algo gozoso, haya algo triste, sino que se trata de que pase algo, creer que pasa algo, hacerse la ilusión de que pasa algo. Y para eso están esencialmente las fechas del calendario y sobre todo esto de que pueda un año terminar y empezar otro. La ilusión de que con eso de que termina el 88 y empieza el 89, la ilusión de que con ese cambio de cifras está sucediendo algo, es muy importante desde el punto de vista político, por supuesto, y nada tiene de extraño que este tipo de fiesta, que se puede decir que es muy primitivo porque es al fin y al cabo la fiesta de la muerte del año y la resurrección del año de los pueblos agrícolas, con el progreso cada vez se exalta más y cada vez se le da más importancia. Ha hecho muy bien también nuestro oyente también poner en paralelo la cuestión del tiempo con la cuestión de los premios de la lotería. No hay que olvidar que, como hemos hecho ver más de una vez, a propósito de varios ejemplos, la verdadera forma del dinero es precisamente esto que llamamos tiempo, y a lo que nos seguiremos dedicando. Sí. ¿Se te ocurría a ti alguna cosa más? Bueno, lo que pasa es que seguimos teniendo llamadas. Bueno, se ve que esto del tiempo es tan político. Sí. Adelante. Sí. A ver, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, deseo en primer lugar saludar a Agustín y por supuesto a ti, Javier. Hola. Hola. Por el simple hecho, sobre todo, de haberme descubierto, Agustín, eso que él llama la razón común, y agradecerle los buenos ratos que he pasado con algunos de sus libros. Me alegro. Desearía, por último, que en lo posible él me pudiera desarrollar aquel pensamiento de Lucrecio que decía: la ilusión nos afana en poseer algo que nos falta, cuando la única satisfacción posible estriba en librarnos de algo que nos sobra. Nada más. Bien. Sí, siento no tener ahora en la memoria los versos de Lucrecio en su latín. La traducción de nuestro oyente tal vez es un poco demasiado prosaica y esos versos hay que oírlos al ritmo del hexámetro, que hace jugar, de hecho, en la formulación misma esto del tiempo, con el ritmo. Pero parece que ahí es uno de los sitios donde efectivamente Lucrecio lanza una de esas miradas que son penetrantes para cualquier época del mundo. Hoy parece como si estuviéramos palpando la verdad de eso, de que nuestra hambre y nuestra miseria consiste en el exceso de cosas que sobran y de las que no podemos librarnos. No me refiero sobre todo a la cantidad de bienes inútiles que se nos producen y que tenemos que consumir, sino también a la cantidad de ideas como estas que hoy estamos tratando de denunciar, que son una carga imposible de la que parece que no podemos librarnos. Sentimos que si nos libráramos de esa carga de ideas, como también de las otras posesiones, a lo mejor podríamos volver a sentir algo y, por tanto, volver a razonar algo, volver un poco a esa razón común que está siempre del mismo lado que el sentimiento. Sí, no sé si seguimos teniendo llamadas, sí. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, quisiera que me aclarara una pequeña cuestión que me ha quedado en duda sobre la exposición que ha hecho, creo que es Agustín, ¿no? Sí. Sí, sobre la exposición que has hecho al principio del pasado, el futuro y demás. Quisiera, si tú estás de acuerdo en la exposición que yo te voy a dar, que el pasado se parece al futuro y que uno es consecuencia del otro. Vamos, yo creo que lo que te pasa en el futuro es consecuencia de lo que anteriormente te ha pasado. O sea, que la correlación que creo yo que existe es esa. Realmente, vamos. Pero, vamos, quisiera que me dijeras si tú estás de acuerdo con esta exposición. De acuerdo. Vamos a ello.
vamos a ello porque eso toca al corazón de la cuestión. En efecto, eso es lo que se nos dice de ordinario, que en el tiempo, en esa línea de la que antes estábamos hablando, en la cual el tiempo mismo, que no sabíamos lo que era, queda convertido en algo que sí sabemos lo que es, porque es una línea, porque es espacio, porque es ideable. En esa línea, unas cosas no solo van a continuación de otras, sino que las unas son consecuencia de las otras. Yo creo que la imposición de esto empieza por la sintaxis, empieza cuando se emplea el periodo condicional y se nos dice, si mañana a las 9 estás en el puerto, podrás ver a tu hermana cuando desembarque. Entonces parece como si hay una cosa que está primero, que es que tú a las 9 estás en el puerto, y otra cosa que viene después, que es que entonces ves a tu hermana al desembarcar. Y inmediatamente viene la intención de convertir a lo uno en consecuencia del otro. Así, empezando por la condición, se pasa a la culminación del aparato, que es la relación causal. Unas cosas son causa de otras. Por supuesto que si llegáramos a mostrar hoy, un momento, por un vislumbre, cómo es mentira que pasado y futuro sean dos cosas del mismo orden, la ilusión de que lo uno pudiera ser consecuencia de lo otro, de que hubiera una relación física y no solo lógica, no solo en la manera de hablar, en eso de la relación causal, aparecería relativamente desmontada esa ilusión. Pero vamos a seguirlo intentando en la medida que nuestros oyentes quieran y con tu ayuda también, Javier. Sí, bueno, de momento vamos a dar paso a otra llamada. Hola. Sí. ¿Hola? Sí. Mira, estoy de acuerdo con el oyente anterior, que ha dicho que el futuro es una consecuencia de lo que se ha hecho en el pasado. Y a mí me gustaría preguntar qué queda de aquel niño que nació en un pesebre, pobre. A ver qué queda de aquello. Yo creo que dieron un mensaje y que no se ha respetado en absoluto y que está todo convertido en una braga, ¿no? De lo que se dijo y de lo que se está haciendo. Y en estas fechas que se recuerda, pues nadie piensa en lo que pasó realmente y todo el mundo no sé, es que no sé explicarlo. Sí. Todo el mundo, pues actúa de forma, pues, no consecuente con lo que está pasando realmente, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver con lo que pasó en aquel tiempo y de lo que pasó a lo que nos están enseñando e inculcando. Muy bien. Vale. Respecto a esto segundo, que se sale de la cuestión del día, me voy a permitir por una vez hacer una referencia bibliográfica. Resulta que esa cuestión la he tratado, la he escrito con todo el esmero que podía, en un artículo aparecido en Diario 16 del día 24 justamente, que se llama Y el verbo se hizo carne, de manera que probablemente nuestro oyente encontrará allí tratado esto de la manera más directa y más simple que a mí se me podía ocurrir. Volvemos otra vez a esta cuestión de que el futuro es consecuencia del pasado, que estoy tratando de desmontar en la medida de mis fuerzas durante este rato y en la que nuestros dos oyentes han insistido. Sin duda con motivo, porque qué cosa hay más importante para el dominio que el hacer creer a la gente que efectivamente el pasado y el futuro son dos cosas del mismo orden, van por la misma línea y que por tanto se puede establecer una especie de lazo, que es el lazo causal entre lo uno y lo otro. Como esto es mentira, conviene intentar decir cómo es que es mentira. Para ello, si no hay de momento más oyentes... Sí hay, pero tal vez sería conveniente que te extiendas igual un poquito, ¿no? De acuerdo, a tu parecer. Pues porque esperen un momentito entonces, sí. Porque ahora, como tal vez las formulaciones que antes empleaba eran un poco demasiado abstractas, ahora voy a apelar directamente a los sentimientos. Vamos a ver si es verdad que hay cosas como esas que se llaman pasado y futuro. Vamos a ver cuáles son nuestros sentimientos con respecto a esas cosas, porque enseguida se ve que dentro de eso que se llama memoria, que parece que debería ser el procedimiento o el proceso
que se refiere a eso que se llama pasado. Dentro de la memoria hay dos cosas no solo distintas, sino contrapuestas. Hay efectivamente esta memoria del registro histórico, esta cosa por la que a Cristo mismo se le reduce historia, aunque sea para convertirlo en el eje que divide la historia en dos. En el año 1, en el año 0, es decir, hace 1988 años nació un niño en Belén, etcétera. O en el 1936 empezó una guerra civil en España. Hay este registro, esta forma de memoria que es una ideación, pero después hay sentimientos de esos que nos vienen cuando estamos soñando o haciendo eso, sufriendo eso, que se llama soñar despierto, es decir, evocaciones propiamente sentimentales, no visiones, no registros, sino movimientos sentimentales que nos hacen latir, que nos hacen no solo revivir los sentimientos de aquello que estamos recordando, sino a lo mejor vivirlos de una manera más intensa que lo que los vivíamos antes de recordarlos. Bueno, pues frente a estas dos memorias que tenemos dos procesos semejantes que se puedan referir a eso que se llama futuro. Enseguida vemos que no, enseguida vemos que del futuro no tenemos más que lo primero, no tenemos más que ideas. Esas ideas que el capital y el Estado, con la ciencia a su servicio, explotan de una manera tan tremenda en nuestros días. Se nos hace creer en el año 2000, en el año 2016, en el año 3000. Se nos hace creer que la humanidad va a seguir avanzando por el mismo camino de la historia que hasta aquí había recorrido. Esto es la homogeneización entre pasado y futuro de que antes hablábamos. Hay estas ideas respecto a futuro, respecto a los años que vienen. En cambio, respecto a sentimiento, hay algo que se parezca a aquella memoria reviviscente, aquella memoria que era vivir. Yo pienso que no, salvo que a ti o a alguno de los oyentes se os ocurra otra cosa. Pues se puede decir que hay... Sí, dime. No, que estaba bien. Yo creo que se está entendiendo bastante bien esta diferencia. Sí. Entre pasado y futuro, en el sentido de que de futuro no puede haber más que idea, no hay experiencia, a pesar de los esfuerzos que parece que se están haciendo, ¿no? Que vemos que incluso a los políticos recurriendo a predicciones y cosas de estas, de brujas inclusive, ¿no? Sí, y además y en la ciencia ficción se nos habla continuamente de cosas como esas maravillas, como recordar el futuro. Era un señor que tenía unas facultades que consistían en que recordaba el futuro, ¿no? Sí. Estas fantasías, estas imbecilidades, son desde luego sumamente útiles desde el punto de vista político. Pero en realidad el futuro no es más que ideaciones. Antes de que a algún oyente se le ocurra, pues habrá que decir que efectivamente hay alguna especie de sentimientos que parece que se refieren al futuro. Hay lo que se llama justamente presentimientos, es decir, algo así como si fuera un sentir por anticipado, ¿no? Presentimientos, hay presentimientos de diferentes colores, presentimientos fúnebres, presentimientos gozosos, ¿no? Conviene ver que esto no tiene nada que ver con aquella otra vida de la memoria de que estábamos hablando. Esto en realidad no es más que miedo. Lo que tenemos respecto al futuro, a eso que se llama futuro, es miedo, es puramente miedo y el correlativo del miedo, la esperanza, que es la misma cosa, ¿no? Sí. Por lo demás, puramente idea, de manera que quería poner de relieve sobre todo esta asimetría, es decir, mientras con respecto a lo que ya ha pasado hay una especie de posibilidad verdaderamente sentimental, cordial, de revivir, de vivir otra vez y a lo mejor vivir mejor, respecto a eso que llama futuro, naturalmente, como no es más que una fantasía, una creación racionalizante desde el principio, no cabe nada más que eso, ideas y por supuesto lo que ha habido siempre, miedo, que es lo que ha creado todas estas fantasías, el miedo a la muerte, que como Lucrecia otra vez decía, era raíz de
de todos los crímenes, y hay que añadir raíz también de todas estas invenciones y fantasías que a la humanidad se le imponen. Sí, bueno, pues vamos ya a dar pasos a llamadas. Hola. Sí, buenos días. Buenos días. Quería referirme pues a lo que creo que es quizás una contradicción y que a veces se escucha en cumpleaños y que desde luego podría referirse también a estas fechas. Y es que a veces, una vez que la vida pues se ha convertido ya en esta línea y en estos años, pues claro, se escucha a veces esto de un año más y también un año menos. Un año más que se ha pasado de la vida y un año menos con respecto a la fecha final, ¿verdad? En cada caso, si es un cumpleaños, pues sería esa muerte futura, y en el caso pues de las de las civilizaciones o de las sociedades, ¿no? Un año más y un año menos. Y que a ver si Agustín podía, pues no sé, referirse a esta contradicción, que a mí me parece que es una contradicción, un año más y un año menos, nada más. Bien, muchas gracias. Sí, eso que nuestro oyente dice se formulaba, recuerdo ahora, en una especie de copla que lo decía referente a día en vez de referente a años. Decía: este día que se va, decidme, ¿es un día menos o es un día más? La impresión del día que se va, que parece que es una impresión todavía no ideada, es la impresión del crepúsculo, del hundimiento del sol, del advenimiento de la noche, todo eso, lanza una pregunta para los que puedan contestar, y se la lanza desafiándoles a decidir en ese dilema, el más o el menos. Naturalmente cualquier científico y casi me atrevería a decir cualquier político, pues inmediatamente si le propusieran la cuestión, pues respondería de la manera aristotélica, diciendo respecto a qué es más, respecto a qué es menos, y ya nuestro oyente mismo ha insinuado un poco esa especie de respuesta. Lo que importa sobre todo es que este planteamiento del más y el menos lo que implica es, ante todo, de la manera más viva, la identificación del tiempo con el dinero. Cuando del tiempo se están haciendo cuentas de si es un día más o es un día menos y se responde en un sentido o en otro, lo que se está ratificando es que, en efecto, el tiempo es una cosa con la que se puede hacer contabilidad, igual que con el dinero, que es el objeto por excelencia de toda contabilidad. Pero para que con una cosa se pueda hacer contabilidad, lo primero hay que tenerla ideada. En realidad la contabilidad del tiempo, esta a la que se nos somete, necesita y presupone la ideación del tiempo, esa conversión en línea de que antes habíamos estado hablando, y viceversa, por supuesto. No hay ideación que le implique inmediatamente una contabilización. El concepto y el número son creaciones simultáneas, surgen del mismo golpe. De manera que por eso era tan importante que en estos ratos en que estamos tratando de matar la muerte un poco, en la medida que nos es dado, es decir, matar las convicciones, las ideas impuestas a la gente, lo que se le compra, lo que se le vende todos los días, era importante que en este rato tratáramos de matar ante todo esta idea mortal, esta idea del tiempo, creer que efectivamente yo y la humanidad marchamos por una línea, que tenemos nuestro pasado y nuestro futuro, que son como dos posesiones nuestras, de tal forma que cuanto más tenemos del uno, menos tenemos del otro, porque si el total, por ejemplo, son 72 años, pues naturalmente cuando tengo 26 tengo menos por la izquierda y más por la derecha, pero cuando tengo 68 tengo mucho más por la izquierda y mucho menos por la derecha. Toda esta ilusión, que no hace falta decir que es fundamental para el orden, para el capital y el Estado, es la que estábamos intentando machacar un poco, o por lo menos hacer ver por vislumbres cómo es de falsa, y por eso sacaba aquella cuestión de las reacciones sentimentales incomparables que tal vez a nuestros oyentes de la manera más viva, aparte de que después podamos seguirnos dedicando a otros razonamientos, nos muestran que no tiene nada que ver, que es un engaño hacernos pensar en esos dos tramos homogéneos de una misma línea. Pero, aunque diferente al pasado,
creo que es necesario, conveniente, proyectar de alguna manera nuestra experiencia como individuos y como comunidad hacia algunos caminos deseables. No sé si queda un poco ambiguo, porque claro, es un tema muy complicado como para... No, pero el planteamiento es claro, sí. Ya, pues casi lo dejaría ahí, aunque quisiera hacerte una matización. La relación entre tiempo y dinero podría ser más creativa o podría dar más posibilidades de juego si en vez de hablar de dinero habláramos de energía controlada, igual que hay concepciones económicas que no son monetaristas, que no consideran el patrón base el dinero, sino la energía, lo cual produce muchos cambios a la hora de entrar en esa lectura de la manifestación vital. Creo que relacionar el tiempo con la energía controlada en un sentido amplio, que incluiría el dinero como expresión occidental o contemporánea de control de riqueza, pero bueno, daría juego a cosas más creativas y más posibilitadoras, dado que mi punto de partida es que hay determinadas coordenadas, tiempo, espacio, presente, pasado, futuro, que son casi la estructura de nuestro pensamiento, ¿no? Si no nos perderíamos de alguna forma en un nihilismo, me da la impresión, ¿no? Eso es todo, gracias. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos esperar a nuestro otro oyente? No, lo pasamos mejor la llamada, sí. ¿Hola? ¿Sí oigo? ¿Sí? Bueno, a ver si... No es todo, ¿no? Si puedo redondear la cosa. Sí. El tiempo lo veo tal vez de una manera trivial. Lo veo como este sol que entra por la ventana, que llega en invierno hasta más adentro de esta habitación. Y ahí está la gata, aprovechando ese sol. Y el año que viene, pues, a lo mejor está la gata también ahí, aprovechando ese sol. Ese rayo de luz es en cierto modo el tiempo. Es un rayo de luz que se alarga y que se corta. Luego dicen que recordamos al niño que nació hace 1988 años, pero también recordamos como el Día del Bobo, también le llaman el Día de los Inocentes, la noche aquella que pasaron a cuchillo a tantos niños para matar a ese. Y luego creo que lo que ha dicho ahora de la muerte, ya no cabe que haga la pregunta, porque a mí me parecía que usted hablaba de la muerte en cierto modo citándola no del mismo modo que la religión y el Estado, dándonos miedo con ella. Ahora me parece que no. Además ellos agregaban el infierno. Creo que lo que dijo recién sobre la muerte, pues no cabe la pregunta de si usted nos asusta con la muerte. Nada más que eso. Muy bien, gracias. Bueno, Javier, vamos a tener que cerrar con las respuestas, ¿no? No sé si había más llamadas. Bueno, y cortamos ya, no puede haber más. No puede haber más, sí, porque es muy tarde. Sí. Oye, es que nuestros oyentes han sacado cosas importantes y me gustaría tocarlas, aunque tenga que ser ya con mucha ligereza. Sí. Por la hora. Nuestro oyente penúltimo insistía, y voy a darle gusto en lo de la dialéctica, por si había todavía poca dialéctica en esta conversación, insistía en la necesidad de eso que él llama coordenadas y del tiempo como una coordenada más. Pero él mismo exponía bien respecto a qué es esta necesidad. Llegaba a decir cosas que eran necesarias para el ser humano como existente, para el ser humano como cultural. Esto ya es revelador. Sus propias palabras efectivamente encierran una contradicción. Necesario es para lo necesario, es necesario para lo necesario, efectivamente, para el ser humano como existente, para el ser humano como cultural, para el capital y para el Estado, y para mí en cuanto ser real, que soy lo mismo que el capital y el Estado, no cabe duda, esa coordenada es necesaria, y esa cruz de coordenadas que pueden ser el espacio y el tiempo convertidos en los dos ejes de un plano son completamente necesarias. Son ellas las que convierten mi vida en esto que se llama tiempo, las que no me dejan vivir, las que simplemente pues me matan en vida.
Me matan en vida, que es una expresión que dice bastante bien en qué consiste esto de que la vida se convierta en tiempo. Esa es la necesidad de las coordenadas, que en efecto es el caso más extremo de la espacialización del tiempo que desde el principio había puesto sobre el tapete. No en vano toda ciencia está fundada en su esquematización y en su teoría en este cruce de las dos coordenadas tiempo y espacio, que para cruzarse tienen que ser cosas del mismo tipo. Hablaba él también, nuestro oyente penúltimo, hizo una alusión tal vez un poco vaga a la operación del psicoanálisis, y después él mismo ponía de relieve, de acuerdo con lo que aquí se estaba diciendo, como el proyecto es en efecto el arma por excelencia, la creencia en el futuro en forma de proyecto, el arma por excelencia del dominio. Respecto a la labor del psicoanálisis, yo pienso que no tenía por qué entenderse, como él temía que lo había entendido o temía haberlo entendido, como una especie de tiranía del pasado, porque justamente el psicoanálisis era una labor de destrucción de ideas, de capas sucesivas de ideas que han encapsulado, han encerrado en prisión a alguna cosa que pudo estar viva, para que justamente esa cosa pudiera vivir. Naturalmente el psicoanálisis en ese sentido, lejos de ser psiquiátrico, era todo lo contrario de psiquiátrico. El psicoanálisis en ese sentido era una destrucción del alma, que está hecha de esas ideas, que está hecha de espacio y tiempo en cruz. Una destrucción del alma para que algo pudiera vivir. Disolución del alma para que alguna otra cosa que no fuera el alma, que no fuera el ente humano existente, real, pudiera vivir. Esto tiene mucho que ver con el tiempo al que también nuestro oyente aludía. Desde luego es curiosa su preferencia por encontrar un término más general, que era aquello que él llamaba energía controlada. Pero es que efectivamente esta forma de la energía controlada, que es el dinero y que él llama occidental, no solo es en cierto modo la forma universal de eso a lo que se alude con energía controlada, sino que es la que está destinada por su propio proyecto a imponerse. No hay que temer decir dinero, porque dinero no dice ninguna cosa demasiado concreta ni culturalmente condicionada. Dinero lo dice todo, porque dinero pretende ser justamente el nombre y por tanto la muerte de las cosas todas. Yo creo que el término es bastante útil. Bueno, frente a todo esto, nuestro último oyente, con una voz, por el contrario, un tanto perezosa, nos hablaba acerca de una noción que más bien sería una disolución del tiempo, el rayo de sol que ve por de fuera de la ventana y del que está, al parecer, disfrutando o participando de alguna manera una gata. Bueno, esa especie de disolución de la idea de tiempo en algo tan difuso, tan amable, tan sin saberse qué, como lo que él quería sugerir, es justamente algo de la operación que aquí estábamos tratando de hacer. Termino este rato porque supongo que ya es la hora, ¿no? Bueno, tenemos un par de minutos. Un par de minutos. Bueno, pues termino este rato refiriéndome a la gata bajo el rayo del sol de nuestro último oyente, y volviendo a sacar a esta gata a propósito de la cuestión de la memoria. Recuerdo ahora un pasaje de Aristóteles en uno de sus opúsculos, de sus librillos, que se llama Sobre la memoria, precisamente, donde dice que solo tienen memoria, solo recuerdan los seres que saben el tiempo. Que se supone que, claro, saber el tiempo no somos más que nosotros, no somos más que este tipo de ser. De manera que está muy claro que hay Aristóteles, al negarles la memoria a los animales, es que no creía ya más que en una forma de memoria, que fuera la forma de
ideación, la memoria como ideación, que es justamente a lo que alude la fórmula saber el tiempo. Está claro que aun dentro de lo nada o casi nada que sabemos de los animales, porque tenemos que verlos desde fuera, porque nosotros no podemos estar dentro del animal, aun dentro de eso no nos cabe duda, a ningún psicólogo animal le cabe duda, de que alguna forma de memoria tienen también los animales que no saben el tiempo. Sus acciones, sus movimientos están coordinados el uno detrás del otro, y sin embargo Aristóteles tiene razón por el otro lado. Está claro que cuando pensamos en animal tenemos que negarle esa otra forma de memoria que consiste justamente en la ideación del tiempo. Ningún animal es capaz de mantener la idea de una ofensa que le han hecho el día antes y por tanto obsesionarse con esta ofensa y operar en virtud de ella. Si hay un mecanismo, será que el palo como entre las cosas inanimadas despierta la reacción, pero no parece que se pueda pasar por este trance de una ideación efectivamente del tiempo. Los animales pues parece que tienen alguna forma de memoria que sin embargo no coincide con esta forma de memoria segunda, que parece ser la típicamente humana y que al principio presentaba como una especie de asimilación de la memoria a la proyección en el futuro, que es el tiempo. Está claro que a nadie se le ocurre pensar que los animales tampoco puedan proyectar, tampoco puedan tener planes para el año que viene. A nadie se le ocurre pensar que cuando un pájaro o una pareja de pájaros están construyendo su nido, están preparando el nido para la cría venidera, eso se hace en virtud de alguna especie de proyecto o de ideación de lo que va a venir. Cualquier psicólogo animal también, por acudir a esta forma de pensamiento, les negaría a estos pájaros ese mecanismo del proyecto, la ideación, y preferiría cualquier otra explicación que asimilar al pájaro a las reacciones físicas entre los seres no animados. Termino recordando que junto a los animales está Dios, porque de Dios decía el catecismo. Es una cosa que la mayor parte de nuestros oyentes, como no sean algo viejos, no recordarán, pero que los que aprendimos el catecismo en la escuela sí, en la cual, hablando de la Trinidad, se nos decía que este ser compuesto de tres, la Trinidad, este Dios que era tres personas, en su segunda persona, en Jesucristo, se comportaba de la siguiente manera, que Jesucristo, siendo Dios y al mismo tiempo hombre, pues tenía dos entendimientos, uno divino y otro humano, tenía dos voluntades, una divina y otra humana, pero no tenía más que una memoria, porque en cuanto a Dios no tiene memoria, decía literalmente el catecismo, de manera que a Dios, en cuanto a Dios, se le negaba la memoria. Dios, en este sentido, tal como desarrollado por las teologías más avanzadas, era una especie de personificación de todo esto que estamos llamando proyecto y conversión de lo pasado en futuro, y todo ello dominado bajo la ideación. Dios lo tiene todo visto, lo está visto como quien ve de un golpe de vista un triángulo o un círculo, de manera que efectivamente para respecto a él no tenía sentido la noción de memoria. Se consentía que en su encarnación, en Jesucristo, tuviera una memoria, pero esta memoria sería la típicamente humana, que a lo mejor era simplemente una especie de memoria animal. Es importante que este Dios, al que hoy llamamos con nombres más modernos, capital y Estado, tenga un tiempo absolutamente homogéneo, donde se ha conseguido del todo que pasado y futuro sean la misma cosa, y por consiguiente que el tiempo no sea más que un espacio. Es muy importante porque efectivamente para la operación de Dios, del capital y del Estado, las cosas tienen que ser así. Todo tiene que llevarse a cabo en esta coordenada de espacio y tiempo. Cabe que nuestros oyentes, en cambio la gente que andamos por acá abajo, pues no estemos sometidos a la misma necesidad, y entonces para nosotros, ni siquiera para la rebelión popular
contra este poder que se nos impone, no sea necesario, como nuestro penúltimo oyente decía, ninguna forma de coordenada, ninguna forma de proyecto. Una revolución verdaderamente desde abajo sería una revolución que naciera de esas profundidades donde está la memoria que no es ideación, una memoria que no sabe y que no sabe precisamente por qué vive. Es de ahí, de esa entraña desconocida, de donde vendría una rebelión que fuera verdaderamente del pueblo, que fuera verdaderamente desde abajo. Bueno, pues despedimos ya hasta el próximo viernes, en el que estaremos de nuevo con vosotros, aprovechando una vez más el tema de las festividades. Hasta entonces, Agustín, salud y un abrazo. Salud, abrazo.